los tesoros escondidos que estoy sacando de mi bodega, dentro de poco van a transformarse a esto. Son unos ponquecitos de lana y ya están más bonitos y más fáciles de poner en el puesto, y luego obviamente da más facilidad para tejer, y lo vamos a hacer con esta maquinita. Prepárense porque dentro de poquito les voy a indicar cómo la vamos a usar. Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es domingo de recomendaciones y les quiero presentar esta maquinita. Miren ustedes. Esta es una ovilladora manual y es muy útil para poder nosotros demorarnos menos al momento de hacer un ovillo, y también nos da la facilidad de poder tejer porque sacamos el hilo desde el centro y va consumiéndose sin enredarse. A diferencia de cuando lo hacemos con las manos, las bolas tienden a enredarse, tienden a darnos un poquito más de molestia. Antes de comenzar este video, quiero dar gracias a todas las amigas que se hicieron presentes durante los días que estuve yo en cuarentena. La verdad fueron mensajes muy alentadores, muy bonitos, porque uno sí necesita a veces una pequeñita palabra de aliento en momentos como el que viví hace poquito. El video último en el que yo les había hecho unos títeres para los lapicitos, ahí yo ya me sentía mal, pero no tenía ni idea de qué mismo era. Yo pensé que era una simple gripe nada más, porque pues pensé que llegaría toda la vida invicta ante este virus, pero desgraciadamente me tocó. Y realmente ha sido algo muy feo, no le deseo a nadie, solo les pido, amigas, que se cuiden. Si bien aquí en mi país el presidente se le ocurrió la bonita idea de quitarnos ya las mascarillas, yo no lo hice en ningún momento. Pero sin embargo, ya ven ustedes, no sé en qué momento yo pude haberme contagiado. Yo pienso que fue cuando le acompañé a mi niña a ponerse la tercera dosis en el centro de salud. Porque desde ese día como que yo empecé, no sé si fue psicológico, realmente no sé, pero me empecé a sentir mal, ya empecé con dolor del cuerpo. Esto ha sido horrible, amigas. Me empezó a doler las manos de la nada. Yo decía, pero que yo no he hecho ningún esfuerzo como para decir que me duela. Los dedos me dolían como ustedes no tienen idea. Quería yo tejer y no podía. Yo decía, o sea, no... qué raro, o sea, ¿qué me está pasando? Luego me empezó a doler la cadera y era un dolor horrible, no podía ni pararme, no podía moverme. Tenía un frío de esos que ustedes no tienen idea, me lagrimeaban los ojos, me quemaban los ojos. La glucosa obviamente se me disparó, porque obviamente eso afecta primero a las personas que padecemos cualquier enfermedad. Y fue horrible realmente, amigas. Más que todo también el trato que nosotros recibimos acá en mi país por parte de la sanidad pública. Los hospitales no te atienden, uno puede morirse, o sea, no quiero alargarles el cuento, pero lo cierto es que dando gracias a Dios tuve a mi familia que estuvo de mi lado. Mi mami también se contagió para esto, porque ella como andaba al lado mío, ¿qué te pasa, mijita? Que esto, que el otro, ustedes saben las mamás cómo son. Y ella se enfermó, y se enfermó muy terriblemente más que yo. Y estábamos un poco asustadas, porque por la edad, ustedes saben, la diabetes también. Entonces yo sí les animo, amigas, a pesar de que ya en los países, en algunos ya estamos queriendo salir de esto, pero aún todavía no salimos. Así que deben tener bastante cuidado, amigas, y protegerse con la mascarilla es la mejor solución.
y pues a la mínima gripe, al mínimo malestar tienen que asistir a que les hagan el control, porque esto sí se puede agravar, los pulmones se acaban enseguida. Dando gracias a Dios, como digo, yo ya estoy bien y les agradezco a ustedes y estoy feliz porque vamos a hacer un bonito video y muy entretenido. Entonces vamos, amigas. Esta maquinita viene en una caja con las instrucciones. No sé dónde está la caja, pero bueno, les voy a mostrar. Cuando viene, ustedes tienen que armarle. Hay que hacerlo con cuidado, eso sí, porque en la caja viene el aparatito y viene esto donde va la lana, viene ahí metido. Ustedes lo que tienen que hacer, aquí están las instrucciones, aquí están unas flechitas y les indica que deben poner por aquí, así. Aquí hay unas ranuras donde va estas partes de aquí, y ustedes solo van a poner ahí, así. Veamos con cuidado y dan la vuelta y ahí suena un tum, es porque ya está enroscado. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a ovillar, pero antes una recomendación. Cuando vayan a usar este aparatito, yo sí les recomiendo usar mascarilla. ¿Y por qué? Porque en el momento que uno comienza a ovillar, salen un montón de pelusas de las lanas, entonces eso va a la nariz y les puede causar alguna molestia, alguna rinitis. Entonces, para evitar todo eso, vamos a usar mascarilla. Y la verdad es que sí es cierto ese dicho que dicen, uno no sabe lo que tiene hasta que no se pone a arreglar su cuarto. En este caso yo me puse a arreglar mis lanas y miren el montón que tengo, ya van a ver. Y por eso se me ocurrió también mostrarles mi nuevo juguetito con el cual empecé a ovillar todos los hilos que tengo guardados desde hace rato. Ni sabía cuántos tenía. Entonces ahora sí, ya los voy a poner en orden y les voy a indicar. Siempre van a utilizar una superficie plana y que tenga máximo 1 centímetro para que ustedes puedan ajustar ahí su maquinita. Y lo van a hacer de esta manera. Aquí hay esta cosita, esta palanquita. Esa es para poner aquí en la mesa. Entonces ustedes ponen aquí así. Y lo que tienen que hacer es ajustar con mucho cuidado aquí. Esta ruedita, dan vuelta y dan vuelta hasta que sientan que ya está muy bien ajustado. Entonces ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Esta palanquita que ven por aquí, esta de metal, ya les voy a acercar. Ahí, esta de aquí, por ahí va el hilo. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo esta bola de hilo y le voy a poner en una funda en el piso, obviamente para poder tener más facilidad. Entonces aquí está, les voy a acercar, ahí van a pasar el hilo por aquí, ahí. Espérenme un momentito, voy a cambiar de lugar para que sea mejor. Listo. Con este fierrito ustedes van a regular. Al rato que está ahí, está fijo para que ustedes puedan pasar el hilo. Aquí en esta cosita, en este cono, ustedes van a ver esta rayita. Y esa rayita es donde se va a apoyar el hilo. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí
el hilo y vamos a dar vuelta. Esto gira a un lado o puede girar al otro lado. Ustedes le van a girar a donde se sientan mejor, ¿sí? Entonces vamos. Ahí vamos a ir ovillando. Miren, ustedes pueden ponerle la velocidad que quieran. Si quieren hacerle más rápido, pues le van a mover la mano más rápido. Y si quieren normalito, es como ustedes se acomoden. Lo cierto es que este juguetito les va a facilitar la vida en el ámbito tejeril. Porque una vez ovillado es más fácil de manipular el hilo. Ojo que este aparatito es máximo para ovillar 100 gramos. La tapa de aquí, la base donde va el hilo, es exactamente para 100 gramos. No pueden ovillar más, porque luego si ya sobrepasa de esta área, empieza a pasarse a debajo del hilo y se enreda. Entonces tomen en cuenta eso. Es para cualquier tipo de hilo, pero no un hilo que sea muy grueso. Es decir, por ejemplo, un de esos lanas chunky que están de moda, o trapillo. Esto no va a ovillarles trapillo. Esto no les va a ovillar lana Bonnie, que es bien gruesa, sino lana normal. Incluso hasta lana cable sí les ovilla, pero muy gruesa no. Entonces ahí ustedes van dando vuelta, 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 hasta que terminemos el ovillo. Bueno, en mi caso yo tenía ovillo hecho pelotita, que siempre los hago a mano. Pero ahora con este juguetito, con esta ovilladora manual, ya voy a ovillar todos los hilos que yo quiero. Para las personas que están en el Ecuador, si desean adquirir una, solamente pueden escribirme a mi correo para consultar existencias, porque la verdad que sí se han ido bastantes de estas maquinitas, porque son muy prácticas. Ahora, para las personas que vivan fuera del Ecuador y que quieran hacer su compra, yo les voy a dejar un link de una tienda en eBay que es muy segura y les va a llegar a su domicilio la maquinita. Desde luego, este no es un video patrocinado, pero ese link lo considero de confianza porque yo ya hice en un par de veces unas compras y sí me llegó sin problema acá al Ecuador. Obviamente la ovilladora no la compré por medio de eBay, por medio de ese link, pero sí compré otras cosas, otros accesorios, y sí me llegó, y por eso les voy a recomendar. Entonces voy a seguir dándole y dándole vuelta a la ovilladora, y cuando ya esté lleno les muestro qué más debemos hacer para tener nuestro ponquecito de lana. Miren, amigas, ya he terminado de ovillar, y este hilito voy a ubicarlo por aquí, por uno de estos
panelitos que se forman ahí, así, y listo. Ahí está. Entonces, con mucho cuidado voy a sacar el pastelito de hilo, sosteniendo la base, ahí. Y con mis dedos así. Miren cómo está. Entonces, ya quedó ovillado. Y es bien fácil que ustedes, en vez de que tengan que estar de los lados sacando el hilo y que se dé la vuelta el ovillo, ustedes por aquí ubican la puntita de inicio, jalan y van haciendo su tejido sin ningún problema. Ahí quedó, miren qué bonito. Ahora, en el caso de que ustedes quieran ovillar así, hecho madeja, simplemente ustedes van a pedir la ayuda de alguien para que les dé sosteniendo el hilo y ustedes van haciendo el mismo procedimiento, lo que hice, pero con la diferencia de que esta lana está en madeja. Yo ovillé algo que ya estaba hecho una bolita, o si no, ustedes pueden poner la lana en el espaldar de una silla, así, miren. Entonces ustedes van a colocar en el espaldar de una silla con mucho cuidado, pero siempre van a colocar la silla en la parte de atrás para que el hilo venga directamente al huequito donde tiene que pasar para poder ser ovillado. Ya vieron ustedes que no es difícil. Para quienes quieren comprar y no saben cómo usarla, o ya han comprado y no la entienden muy bien, pues aquí ya les he indicado cómo lo hice yo y cómo pude arreglar mis lanas que estaban hecho un desastre. Entonces, para quienes vayan a adquirir, aquí está, ya saben cómo se usa, que no es nada difícil. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper fácil y además muy práctico este aparatito? Además, nos ayuda para que estén mejor ordenadas nuestras lanas. Y, por ejemplo, en mi caso y en el caso de todas las personas que tejen, siempre tienen amontonado todas las lanas que les ha quedado de todos los trabajos. Entonces, así ustedes van a poder clasificar hilo por hilo, van a tener bien ordenadito, bien bonito, y van a poder acomodar de mejor manera y les va a ocupar incluso hasta menos espacio. No se les va a enredar la lana y va a ser mucho mejor el orden y más que todo la rapidez con la que ustedes van a poder tejer. Entonces, como les digo, les voy a dejar los datos para que ustedes puedan adquirirla si están fuera del Ecuador, o si están acá en el Ecuador, tienen que escribirme para ver la disponibilidad, porque no las tengo siempre, se acaban rápido y hay veces me toca esperar 15 días para poder ofrecerles este producto. Entonces, si les gustó el video, denle dedito arriba. Gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando siempre la campanita para que sean notificadas de mis videos. Y si no es mucho pedir, compartan, amigas, compartan a quienes quieren aprender a tejer conmigo, para que así crezca y se haga mucho más gigante esta hermosa comunidad de teje creativas. Yo no les canso más y les advierto que no se desconecten, porque Dios mediante el martes de moda les tengo una linda capita en la que vamos a interpretar al ojo una prenda, sin tener el patrón, sin tener el escrito de las puntadas, sino al ojo. Así que no se desconecten. Ya nos vemos, amigas. Bye.